Vamos a ver cómo se hace este punto calado. Necesitamos un número de puntos múltiplo de 12 más 2, que son los bordes. El patrón con las explicaciones de este punto lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo. Para la muestra, para ver cómo se hace ahora, vamos a hacer solo un motivo. Entonces necesitamos 12, un borde y otro borde, 14. Tenemos ya aquí los puntos montados. La pasada de ida, la primera es normal, un punto en cada cadeneta. Y ahora para la pasada de vuelta hacemos lo siguiente. Cerramos 1 y cerramos 2 juntos. Y ahora cerramos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadeneta, cerramos 1, hacemos otra cadeneta, cerramos 1, 2, cerramos 2 juntos y el último. Esto es la primera vuelta. Segunda vuelta. Lo primero que nos encontramos son estos dos cerrados juntos. Y aquí tenemos que hacer un punto retorcido, pero no retorcido así. Retorcido metiendo de izquierda a derecha, pero que el ganchillo salga por arriba. Repito. Estiramos un poco y metemos así. Y sacamos una barra vertical. Y ahora hacemos una barra vertical, otra, punto lleno tunecino, que es debajo de la cadeneta que hicimos en la pasada de cierre, en la barra vertical, punto lleno en la otra cadeneta y en cada barra vertical punto simple hasta el final. Estos dos cerrados juntos cuentan como uno. Y el último. Pasada de vuelta. Cerramos 1, cerramos 2 juntos y cerramos 4. 1, 2, 3 y 4. Una cadeneta y cerramos 3. 1, 2, 3. Una cadeneta, cerramos 1, cerramos 2 juntos y el último. Empezamos la tercera vuelta. Las vueltas empiezan siempre igual, con un punto retorcido en los dos puntos cerrados juntos. Y ahora hacemos 1, un punto lleno, 1, 2, 3 y un punto lleno. Cerramos hasta el final. Cerramos no, punto simple
en cada barra vertical hasta el final. Y el último. Pasada de cierre de la tercera vuelta. Cerramos 1 y 2 puntos juntos. Y ahora 1, 2, 3, una cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, una cadeneta, 2 juntos y el último. Empezamos la cuarta vuelta. Punto retorcido, punto lleno debajo de la cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, punto lleno y cerramos punto simple en cada barra vertical hasta el final. Pasada de vuelta de la cuarta vuelta. Cerramos 1, cerramos 2 juntos y hacemos 1, 2, cadeneta, cerramos 1, cadeneta y cerramos 5, 1, 2, 3, 4, 5, cerramos 2 juntos y el último. Quinta vuelta, punto retorcido y 1, 2, 3, 4 y 5. Punto lleno, punto simple, punto lleno y punto simple hasta el final. Pasada de cierre, cerramos 1 y 2 juntos. Las pasadas de cierre siempre empiezan igual, cerramos el primero y los 2 siguientes juntos. Y hacemos 1, una cadeneta, cerramos 1, 2, 3, una cadeneta y 1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos y el último. Sexta vuelta, punto retorcido, 1, 2, 3, 4, punto lleno, 1, 2, 3, punto lleno y 1, 2 y el último. Vamos a cerrar la sexta vuelta, 1 y 2 juntos
una cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, una cadeneta, 1, 2, 3, 2 puntos juntos y el último. Bien, tenemos 6 vueltas completas, que son las que se tienen que repetir siempre para formar el motivo. La séptima vuelta, que vendría ahora, sería igual que la primera, pero la pasada de ida, en lugar de ser un punto en cada cadeneta, sería un punto en cada barra vertical y además 2 puntos llenos que vamos a ver dónde se hacen. Siempre los puntos llenos se hacen siempre donde tenemos las cadenetas de la pasada de cierre. Vamos a empezar la pasada de ida de la séptima vuelta. Punto retorcido, uno, 2, 3, punto lleno, 1, 2, 3, 4, 5, punto lleno, penúltimo y último. Y la pasada de cierre es igual que la de la primera vuelta. Cerramos 1, 2 puntos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta, cerramos 1, cadeneta, cerramos 1, 2, 2 puntos juntos y el último. Y a partir de aquí haríamos la segunda vuelta, tercera, cuarta, quinta, sexta, y en la séptima volvemos a empezar como en la primera, como esta que acabamos de hacer.